Como le adelanté, ya está Katia Guzmán, coordinadora de datos de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Katia? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Gracias por tomar la comunicación. A ver, disminuye la informalidad y pobreza laboral, pero crece la brecha de participación. Eso es lo que nos informa México. ¿Cómo vamos? Cuéntanos, Katia, qué es lo que está pasando y qué implicaciones tiene esto? Por supuesto que sí. Con los datos precisamente que publica el INEGI de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al primer trimestre de 2022, es decir, los primeros 3 meses de este año en curso, encontramos que en la tasa de participación laboral, es decir, el indicador que precisamente nos permite monitorear cómo está y de quién está compuesta la fuerza de trabajo. Lo primero que observamos es una ligera desaceleración, un retroceso eh, trimestral, ¿no? Se encuentra ahorita la tasa de participación laboral en 58.7%. El trimestre anterior se encontraba tantito arriba, casi llegando a los 60 puntos porcentuales. Además, esta se encuentra por debajo del 59.9% registrado el primer trimestre de 2020, que es precisamente el periodo que nosotras tomamos como el previo a la pandemia. ¿Por qué sucede esto? O una de las explicaciones que nosotros encontramos es que las personas disponibles para trabajar, es decir, las personas que tienen todas las características sociodemográficas y económicas para incorporarse a la fuerza de trabajo, entendiendo la fuerza de trabajo como las personas que están ocupadas en un empleo formal o informal o que están activamente buscando un trabajo, estas personas aumentaron en magnitud. ¿Por qué creemos que sucede esto? Existe un fenómeno económico que yo creo que el auditorio no me dejará mentir, que en periodos de crisis, sobre todo ya cuando la crisis empieza a mejorar, como lo es la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, las personas que no consiguen trabajo en los primeros meses o en los periodos más inmediatos, se empiezan a desalentar, es decir, dejan de buscar activamente un trabajo. Sin embargo, si una persona llegara y les ofreciera uno de esos, un puesto para poder ocuparse, lo aceptarían. Entonces, identificamos precisamente que existe un fenómeno de desalentación y eso ha hecho que, por un lado, la tasa de participación laboral disminuya y, por otro lado, las personas disponibles para trabajar aumenten. Ujú. Ahora, el tema del COVID, pues evidentemente los próximos años y no sé si décadas, Katia, va a estar como referente para muchas cosas, entre ello para el movimiento económico. Mucha gente en COVID descubrió ciertas aptitudes, ciertas habilidades, porque tuvo que hacerle frente al desempleo y empezó en la informalidad, pero resulta que ahí se quedó. Sí, y precisamente, qué gran hilo conductor encontraste ahorita para precisamente enfocarnos ahora en los otros dos indicadores, la informalidad laboral y la pobreza laboral en contraste. Lo primero es que si nos fijamos en la informalidad laboral, entendiendo que un empleo informal pues es esta ocupación en la que no se tiene un contrato laboral, por lo tanto no se tiene acceso a prestaciones sociales como el acceso a la salud, que durante la pandemia de COVID-19 pues ha probado ser fundamental, ¿no? Al observar este indicador con lupa, lo que nosotras identificamos es que en los peores momentos de la pandemia, precisamente, la tasa de informalidad laboral baja precipitadamente, ¿no? Sobre todo en el tercer trimestre de 2020, que digamos es el peor momento económico debido a la pandemia. ¿Por qué disminuye? No disminuye por una sustitución, ¿no?, del empleo formal, es decir, que se estén incorporando todas aquellas personas ocupadas con un empleo formal, se estén ocupando ahora en el sector, en el empleo formal, sino que otra vez, debido a que es más fácil, entre comillas, prescindir de las personas que no tienen un vínculo laboral formal, pues entonces los grandes despidos precisamente se hicieron en este sector informal. Ahorita lo que estamos observando es no me gusta decirle ligera recuperación, sino más bien
la tasa de informalidad laboral ya está tantito por debajo de lo que estábamos acostumbrados a tenerla por encima del 52%. Estamos acostumbrados a tenerla por arriba del 52%, ahorita se estima en el 51%. Aún así es una magnitud bastante importante, ¿no? Estamos hablando que más de la mitad de las personas ocupadas se ocupan en un empleo informal. Otra vez, esta disminución, ligera, pero al final disminución, no se debe a que se estén incorporando a un empleo formal, sino que es más fácil y más difícil, prescindir de estas personas cuando se tienen que despedir precisamente o desaparecer empleos, y es más difícil reincorporarse. Ahora, ¿podemos referirnos a Sonora, Katia? ¿Podemos referirnos a Sonora toda vez que nuestra mayor audiencia está aquí en el estado? ¿Y cómo se ubica la entidad con relación a otras en el país? Por supuesto que sí. En términos de informalidad laboral, Sonora tiene un desempeño, está dentro de las mejores 10, con una tasa de informalidad de 39.2%. No es ideal, ¿no? Pero se observa, pues, están 10 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, ¿no? Creo que eso es algo de pues al menos de notarse y de destacar. En términos de pobreza laboral, que no hemos hablado de la pobreza laboral nosotros la definimos como la situación en la que los hogares no son capaces de adquirir una canasta básica alimentaria para todos sus miembros. También está por debajo del promedio nacional. Ahorita estamos estimando una tasa de pobreza laboral del 38.8% a nivel nacional. Sonora está en 28.8%. También se encuentra en el en el top 10 de entidades con mejor desempeño. Si desagregamos estos indicadores por género, porque por ejemplo una de las cosas que hemos visto precisamente en el indicador de pobreza laboral es que aquellas entidades con menor pobreza laboral en general tienen brechas más amplias. Este es el caso de Sonora. Por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 122 mujeres, ¿no? La brecha nacional estamos estimando en 111.6 mujeres por cada 100 hombres en pobreza laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque las personas en Sonora parecen ser no tan susceptibles o no tan vulnerables a este tipo de situaciones, sí existe un componente de género que no se está tratando. Bien. ¿Dónde podemos ver a detalle esta información, Katia? Por supuesto que sí, toda nuestra información la encuentran en nuestra página de internet, mexicocomovamos.mx, y en esta publicación en especial, que es nuestra publicación temática de mercado laboral, también van a encontrar una sección que le llamamos la Escuela de Economía, en donde desmenuzamos un artículo académico publicado por una de nuestras expertas, en donde ella precisamente encuentra que las vacantes promocionadas en sitios precisamente de vacantes, OSC Digital, Boomerang y CompuTrabajo, cuando se relacionan con características del sexo masculino, tienden a tener un mejor salario. Mejor salario, sigue habiendo eso. Así es. Sí, está, la verdad, invitar a todo tu auditorio a que consulten esta publicación. Excelente. Como siempre, les agradezco mucho a ti, Katia, y a todo el equipo de México Cómo Vamos, su disposición para compartir con nosotros y la audiencia estos hallazgos que publican en su sitio. Muchas gracias. No, hombre, el gusto es mío, Soledad. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Hasta pronto, gracias. Es Katia Guzmán, coordinadora de datos de México Cómo Vamos. Vamos a la pausa, volvemos.